Dios les bendiga. Un hermoso privilegio estar con ustedes una vez más. Hoy, continuando con nuestro estudio allá en la epístola del apóstol Juan, la segunda de este. Ha sido una epístola apasionante, brillante, que deja en nosotros un sentimiento real de rodearlo todo en la verdad de Dios y en amor. No obstante, también decíamos anteriormente que esta carta también tiene o guarda relación con una refutación, una apología ante aquellas personas gnósticas que pretendían decir que Jesucristo no era verdadero Dios. Y por ello los versículos que nos corresponde entrar, que los vamos a unir con el pasado, guardan relación con ese misterio de la encarnación. Decíamos la semana pasada en el versículo 7 y señalé que íbamos a continuar en este porque es necesario que nosotros podamos enfatizar ciertos aspectos que requerimos indicar. Así que, sin más preámbulo, quiero invitarles cordialmente en el amor de Jesús que podamos señalar acá en el versículo 7, 2 Juan 7, dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. A ver, muchos engañadores han salido por el mundo. Es decir, se había convertido tal esto que cantidades de personas deambulaban, andaban de manera itinerante diciendo que Jesucristo no ha venido en carne. A ver, pensemos en lo siguiente. Toda nuestra teología de fe implica la encarnación como la manifestación de Dios de manera humana o encarnado en un hombre para poder sobrellevar todas las cargas, vicisitudes, pruebas, tentaciones que la raza humana pasa y demostrar que se podía vivir sin pecado. La encarnación, que es un proceso mediante el cual Dios se despojó, se limitó de esas facultades, perfecciones divinas para poder estar con nosotros. Pero ¿qué implicaba? Precisamente caminar mostrando en esta tierra su divinidad. Cuando alguien dice que Jesucristo no ha venido en carne, está negando esa forma en la que Dios interviene en la humanidad, en el tiempo propicio para el cual Dios hace su visitación en la tierra para cambiar la expectativa de la salvación en la raza humana. El hombre vivía la ley, el pueblo escogido era uno, el pueblo de Israel, y estos debían dar testimonio de la verdad, de ser obedientes a la verdad. Pero Israel no se daba abasto en ese testimonio, pues constantemente pecaba. Y la humanidad no estaba aprendiendo a ese proceso de salvación, reconociendo al Dios único, verdadero, al Hacedor, al Todopoderoso como el único Dios. Así que Dios, viendo la condenación que hay en la humanidad, decide enviar a Jesucristo, nacido de mujer, encarnado para salvar a la humanidad. Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante, recuerda: haya pues en ustedes este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y una vez que se hizo como siervo, fue a la muerte y muerte de cruz, para que el nombre de Dios fuera exaltado en él y para que nos diera salvación a toda la humanidad. Luego dice que Dios, en virtud de ello, lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria del Padre. Ahora, si alguien niega la encarnación de Cristo, simplemente no cree, no tiene fe y no puede ser salvo. Y si no es salvo, tampoco cree en el Padre.
Porque no se puede creer en el Padre sino por medio del Hijo, y nadie puede creer en el Hijo sino por medio del Padre. Por eso es que ya hemos recordado en más de alguna de nuestras prédicas que el Padre nos lleva a Cristo y Jesús nos revela al Padre. Y lo revela a quien Él desea. Ahora, muchos engañadores entonces andan diciendo que Jesús no ha venido en carne, que es solo una aglutinación, una compilación de ideas paganas que ya existían. Es cierto que a lo largo del mundo podemos encontrar muchas historias muy parecidas a la encarnación de Jesucristo, de cómo se piensa en ciertas ideologías en el mundo que hay un precursor que viene, y en las películas se puede observar a veces algunos pequeños detalles, algunas pequeñas pintadas de una idea semejante. No obstante, para nosotros, los hijos de Dios, la encarnación debe ser principal. Y por ello, que era lo que yo quería señalar la semana pasada cuando me percaté que ya no teníamos mucho tiempo, no pude irme hacia 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16, donde se habla del misterio de la piedad. Allí dice, esto por supuesto es escrito por el apóstol Pablo y está instruyendo a Timoteo, pero Juan no está distando de eso. Realmente Juan está hablando del misterio de la encarnación, de la necesidad que nosotros confesemos, reconozcamos, creamos que Jesús vino en carne. Ahora, veamos lo que dice allí, verso 16, 1 Timoteo 3. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. A ver, misterio es todo aquello que ha sido revelado. No es algo oculto, no es algo que no sepamos, no es una cuestión mistérica de, ay, ¿qué pasará? No. En la Biblia el término misterio se utilizó muchas veces para dar a conocer aquello oculto que ahora ha sido revelado. Entonces, el misterio de la piedad, piedad es amor, es ese amor vertido de parte de Dios para toda la humanidad. ¿Cuál es? Dios fue manifestado en carne. ¿Cómo comienza el misterio de la piedad? Dios se manifestó en carne. ¿Cómo se manifestó Dios en carne? Pues el Todopoderoso, el Dios Padre, por medio del Espíritu Santo, engendra en una mujer virgen llamada María a Jesucristo. Ese engendrar sin conocimiento de carne, sin conocimiento de varón, hace que en Jesucristo exista la verdadera naturaleza humana, pero también exista la verdadera naturaleza divina. Así que era divino humano. Pero era necesaria la manifestación en la carne para poder gustar toda la vida del hombre, vencerla en cuanto al pecado, pero también dar ejemplo que se podía vivir agradando al Padre. También para poder comprendernos como sumo sacerdote, que será trabajado allá en Hebreos capítulo 4, diciendo que tenemos un sumo sacerdote tan grande que no es alguien que no pueda compadecerse de nosotros, sino es alguien que, habiendo sido tentado en todas las cosas según nuestra semejanza, puede compadecerse de nuestras necesidades. Dios fue manifestado en carne. Cada uno de nosotros como creyentes debemos reconocer que Dios se manifestó en carne. Se manifestó en el verbo es Jesucristo, ese verbo que anduvo entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y piedad, por el testimonio de los evangelistas que escribieron y nos dan ese testimonio, podemos encontrarlo. Pero que también se ha manifestado a todo aquel que guarda sus mandamientos y los pone por obra. Porque aquel que lo hace es amado por el Padre y el Padre le ama, y esta manifestación de Cristo sería en esas personas. Entonces lo primero es que Dios se manifestó en carne. Cuando volvemos a 2 Juan 1:7 vemos muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesús ha venido en carne. Si tú confiesas que Jesús ha venido en carne, tú vas por el camino de la doctrina de Cristo, el misterio de la piedad. Pero también dice, justificado en el Espíritu. A ver, veamos. Nosotros
hemos sido justificados, tratados como justos por la muerte de Jesucristo. Es el sacrificio vicario de nuestro Señor Jesucristo el que permite que nosotros seamos tratados como justos. Jesús, siendo hombre, era justo. Pero esa justificación es implantada en su naturaleza humana por el Espíritu Santo. Por ello, el testimonio del Espíritu Santo estuvo en él desde antes del nacimiento. Recordemos el pasaje cuando María visita a su prima Elizabeth. Cuando la ve y al escuchar Elizabeth esa salutación de María, el niño que estaba en su vientre brincó sintiendo el Espíritu de Dios. Y aquella mujer bendice a María por cuanto ha sido revelado, ha sido justificado el niño que estaba en su ser por la presencia del Espíritu Santo. No solo fue justificado Jesús en su procreación, lo hizo durante su ministerio, lo hizo en su muerte y lo hizo en su resurrección. Pues es el mismo Espíritu de Dios el que lo resucitó de entre los muertos. Ahora sigue diciendo acá, visto de los ángeles, desde el mismo nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. En la noche maravillosa, cuidado con ponerle fechas, no, hubo un día en que Jesucristo nació. Y ese día en el que nació, ángeles aparecieron en los cielos en un coro angelical maravilloso, testificando las buenas nuevas que había nacido en Belén, el que había de salvar al mundo, el que había de salvar a su pueblo de su pecado. Visto de los ángeles, conocido, fue reconocido por los ángeles, visto por ellos, pero también predicado a los gentiles. Después de toda su ministerio, pasión, muerte y resurrección, los apóstoles predicaron a Jesucristo a los gentiles, se fueron a los gentiles comenzando por Pablo, quien después de estar predicando a Israel, el pueblo escogido, y de venir, como dice Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Pablo se vuelve a los gentiles, aunque ya Pedro había comenzado a hacerlo. Predicado a los gentiles, creído en el mundo, sí. ¿Cuántas personas han creído a lo largo de la historia en todo el mundo y alrededor de en Jesucristo? Usted y yo somos testimonio de que Jesucristo es nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Rey. Ha sido creído en el mundo, pero también fue recibido arriba en gloria. Jesús ha sido recibido en gloria, de donde nosotros le esperamos como nuestra esperanza gloriosa para ser llevados con Él y estar con Él para siempre. De ese misterio de piedades del que está hablando acá, sin hacer referencia directa a Juan lo que le está diciendo, que hay muchos engañadores que han salido por el mundo y niegan que lo que hacen al confesar es que Jesucristo no ha venido en carne. Ellos niegan el advenimiento de Jesús en carne. Y entonces dice ahí, quien esto hace es el engañador y el anticristo. El escritor sagrado también está señalando que la fuente de origen del pensamiento de alguien que niegue la venida de Cristo en carne, el origen está en el engañador, en el anticristo. A ver, recordemos, cuando Pedro se acerca al Señor Jesucristo para reconvenirlo subir a Jerusalén, y lo toma por aparte y le dice, Señor, hace un poco de tiempo estábamos en Jerusalén y la gente quería matarte, vamos para que muramos contigo, no vayas, ten misericordia de ti mismo. Y entonces Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres por tropiezo. Ahora, Jesús no dijo que Pedro era Satanás, no, tampoco le dijo que estaba endemoniado. Jesús reprendió al origen, a la fuente del pensamiento de Pedro. Así que la fuente de la doctrina, el origen del pensamiento, la sustancia que alguien predica al decir que Jesús no ha venido en carne, proviene del diablo, al cual Dios reprenda. Esto es muy importante. Cada cristiano
hombre, mujer igual, anciano o niño de igual manera, debemos creer de manera sustanciosa que Jesucristo ha venido en carne y que se ha manifestado al mundo, que vivió entre nosotros, pero que también murió y resucitó. El verso 8 dice: mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Esto es importante. Este trabajo, este fruto de nuestro trabajo, guarda relación con lo que Él ha venido desarrollando. ¿Cuál es el fruto de nuestro trabajo? La verdad. La verdad que permanece en nosotros. ¿Cuál es ese fruto? ¿Cuál es el producto de nuestro trabajo? Nuestra fe. Ella se produce para confiar por un regalo de Dios, pero por una labor nuestra de estar creyendo firmemente en la verdad, de permanecer fieles en la verdad, de vivir en amor, cumpliendo el mandamiento de verdad del cual ya se ha dicho, que nos amemos los unos a los otros. Ese es el fruto de nuestro trabajo, sostener la verdad de Jesucristo, la encarnación de Cristo, porque es algo verdadero, porque se basa en la vida de Jesucristo y porque nosotros nos amamos los unos a los otros. No debemos perder ese fruto, porque ese fruto nos trae esperanza. Jesucristo es en nosotros la esperanza de gloria. Debemos de tener cuidado que la gente no nos convenza de esa manera irracional de creer que Jesús no vino, que vino espiritualmente, dicen otros, pero no es cierto. Jesús, para salvar a la humanidad, para poder darnos los lineamientos y dejar el ejemplo concreto de salvación, debió haber venido en carne. Y nosotros no dudamos de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y eso nos va a permitir recibir galardón completo. Cuando las personas hablan del galardón, normalmente están pensando en coronas que se le van a ser impuestas o dadas a la persona. El galardón realmente para nosotros es el disfrute de la vida eterna en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué recompensa es más grande? ¿Qué cosa es más sustanciosa que la vida eterna, la promesa de la redención absoluta que el Señor ha hecho en tu vida, en mi vida, a través de Jesucristo? No hay nada más grande. No hay una corona que valga eso. La corona son mejores estadios de vida ante su presencia. Una realidad innegable es que habrá un galardón. Cuando el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3 del verso 9 en adelante habla de la sobreedificación que debemos de tener los unos con los otros, dice que hay quienes edifican en heno, madera u hojarasca y que otros sobreedifican en plata, oro o piedras preciosas. Y que va a venir el tiempo en que esas obras serán probadas. Y vendrá el fuego sobre el heno, la paja y la hojarasca, y el fuego las va a quemar. Y vendrá sobre la plata, el oro y las piedras preciosas y las va a purificar. Es decir, hacerlas mejor. Pero aquellas personas que edificaron en heno, en hojarasca, sufrirán pérdida. Sufrirán pérdida, si bien van a ser salvos como por fuego. Su galardón se perderá por el fruto de su trabajo, su sobreedificación no permanecerá porque sus obras no son hechas en verdad adecuadas y con la forma adecuada, con el material adecuado. Pero aquellos que lo hayan hecho en plata, en oro, en piedras preciosas, por el contrario se refinarán más, estarán más sustentados.
Así que el fruto de nuestro trabajo, queridos hermanos, hermanas amadas, amigos, en el nombre de Jesús, guarda relación con la forma en la que nosotros vivimos, sobreedificándonos en amor. Ya recibimos el fundamento, el cual es Jesucristo, el cual ha venido en carne, no puede ser puesto otro fundamento. Ya. Nuestros pastores, los ministros que Dios ha puesto sobre nosotros, llámele el ministerio que sea, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, llámele el ministerio que sea, ellos han edificado nuestras vidas para la obra de Dios, pero también nosotros en ese aprendizaje de perfeccionamiento de la obra de Dios hemos contribuido a una sobreedificación, y en esa sobreedificación el material es muy importante. Y dentro de ese material el fundamento tiene que ser que Jesucristo ha venido en carne. El fundamento es Jesucristo. Y es este Jesucristo venido en carne el que nos da sustento para recibir galardón completo. Tenga cuidado. No le crea a esas personas que diseminan diciendo que Jesús nunca existió. Como hay cuantos detractores de la Biblia que andan buscando que los personajes de la Biblia no existieron. Y es hasta que la arqueología moderna ha logrado encontrar ciertos yacimientos de situaciones pasadas en donde han confirmado la existencia de ciertos personajes y han tenido que retrotraerse en aquellas afirmaciones que son solo personajes míticos, históricos, no lo son, dicen ellos. Pero nosotros creemos que cada personaje citado en la Biblia, incluyendo por supuesto a Jesucristo, son personajes históricos, es decir, que han existido verdaderamente. Entonces, en ese sentido, tenga cuidado, permanezca en la doctrina verdadera de Jesucristo, basándose en la verdad, basándose en la centralidad de Jesucristo y en el amor. Y en eso, dice el verso 9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. ¡Wow! Note el término, cualquiera que se extravía. La idea de extraviarse implica ir por el camino correcto y tomar un camino diferente y no conseguir retornar al camino correcto. Eso es extraviarse, perderse. Yo me temo que en la Biblia sí encontramos muchas personas que teniendo la oportunidad de seguir el camino de Dios, se extraviaron hasta perderse. No lograron llegar al lugar que supuestamente debieron de llegar porque nunca alcanzaron esa salvación divina. Tenemos al mismo Judas. Judas tuvo la oportunidad de ser uno de los 12 de manera completa. No obstante, su corazón estaba envuelto en muchas pasiones que lo llevaron a negar a Jesús, a venderlo, a traicionarlo y entregarlo con un beso. Se extravió. Se extravió de tal manera que no se arrepintió, pues su dolor lo llevó a quitarse la vida él mismo en lugar de cambiar su actitud. Se extravió. Aquel mago que es convertido de practicar la magia, la hechicería, brujería, porque él se creía alguien grande, cuando ve que los apóstoles llegan, que los discípulos del Señor imponían las manos y a aquellos les era dado el don del Espíritu Santo, inmediatamente su corazón extraviado le lleva a pensar que con un poco de plata pueden adquirir eso. Y se lo ofrece a los apóstoles. Y recibe una respuesta contundente. Perezca el dinero contigo. En prisiones de amargura estás. Ruega a Dios, quizás Él tenga misericordia. Se extravió. Se extraviaron Himeneo y Fileto amando más las cosas del mundo. ¿Cuántas personas se han extraviado por creer a doctrinas falsas? Por no tener bien cimentado su corazón en la doctrina de Cristo. Si algo debes de tener en tu vida, en tu ser,
Es esa realidad de la doctrina de Cristo. No te extravíes, no te vayas por otro camino. Hay engañadores tratando de decirte doctrinas falsas, doctrinas engañadoras, doctrinas de hombres, doctrinas de demonios. Se señala en otra parte de la Escritura, pero tú debes creer a la doctrina de Cristo, a la verdad, a la revelada en la palabra, a la realidad del Evangelio en tu vida, a la realidad que Dios plasmó en su palabra. Se han extraviado y no perseveran en la doctrina de Cristo. Wow, a mí se me ha terminado el tiempo. Es apasionante saber, queridos hermanos y hermanas, que nosotros creemos en Jesucristo, en Dios hecho carne, que habitó en esta humanidad, se manifestó, predicó el reino de los cielos, recibió el testimonio de Juan, que vio al Espíritu Santo descender sobre él como paloma y oír la voz de Dios que decía: este es mi Hijo amado, en quien se complace mi alma. A él oíd. Quiera Dios que cada uno de nosotros no perdamos de visión eso, que tengamos siempre al Cristo de la gloria en esa verdad. Andar en la verdad, el andar amándose los unos a los otros, se ve complementado por esta otra verdad. Los hijos de la señora elegida creen en Cristo, pero en el Cristo encarnado, en el Cristo que traspasó los cielos y se hizo hombre. La semana entrante, esta misma semana, estaremos continuando con este estudio. Vamos a orar. Quiero orar por ti. Padre bendito, te alabo, te bendigo y te glorifico porque nos permites tu palabra, nos permites aprender, y yo ruego que tú bendigas a cada hermano, hermana, amigo, amiga que está con nosotros, le llenes de tu paz y que en su corazón haya convicción que creemos en el verdadero Cristo encarnado. Ayúdanos a dar testimonio y a confesar a Jesús venido a esta tierra en carne. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, como señalaba, se me fue el tiempo. ¿Qué puedo decirte? Que la paz de Dios te acompañe. Que el Señor Jesucristo se manifieste en ti. Y recuerda, confiesa a Jesús venido en carne. Dios te bendiga. Dios te guarde. Hasta la próxima.